Vamos a saludar a Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy trabajando activamente también muy cerca del gobernador de la provincia de San Luis en la construcción de su espacio a nivel nacional. Me refiero a Alberto Rodríguez Sá. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, efectivamente está en ese trabajo político. Sí, Alberto Rodríguez Sá es presidente del Partido Justicialista de San Luis. Y a su vez promovió desde hace tiempo el espacio Compromiso Federal, que es un partido nacional. Lo preside a nivel nacional José María Bernet, el Tati Bernet, ex gobernador de Santa Fe, y a nivel provincia de Buenos Aires yo soy su presidente y estamos construyendo los 135 distritos. Compromiso Federal está dentro del Frente de Todos, sí, el espacio que ganó las elecciones. Sí. ¿Y cómo evalúa en este momento usted la gestión del presidente Alberto Fernández? En este contexto de pandemia, en este contexto de caída económica muy fuerte, e incluso en el contexto donde la imagen del presidente Alberto Fernández era una, después vamos a ver alguna información sobre ello, en marzo, abril, y hoy es una absolutamente distinta. Bueno, no, la pregunta es muy amplia, sí, muy amplia. Hay cosas que están muy bien y hay cosas que nosotros vemos con distancia. Sí, ¿cómo cuáles? Las cosas que están muy bien fue la posición del presidente con respecto a privilegiar la salud. Pareció una medida muy humana, muy noble, muy buena, y hay que seguir profundizando. La situación es brava. El conurbano está bravo, el país está bravo en términos sanitarios. Jujuy, ahí lo estábamos mostrando, también está bravísimo. Entonces, ese precepto nos parece un precepto muy, muy lindo, muy peronista, muy bien, al cual hay que darle respuestas económicas, que no son precisamente las que pretende el neoliberalismo clásico, sí, de abrir, abrir, abrir y abrir. Yo creo que ahí tiene que haber respuestas económicas de orden de un Estado que auxilie en términos de tarifas a los servicios públicos, la luz, el gas, para que todo el mundo pueda quedarse en su casa a cuidarse. Pero bueno, esos temas están bien. Después, nuestra posición histórica, Alberto Rodríguez Sá y muchos de nosotros, con respecto a la deuda externa, tenemos una mirada que no es simétrica con la que ha planteado el gobierno nacional. De hecho, el gobernador de San Luis fue el único que no firmó la adhesión a Guzmán. Para nosotros la deuda del macrismo, que es oprobiosa, sí, más de 150.000 millones de dólares más, pero no, tampoco se sabe, no fue auditada. Entonces la negociación con los buitres nos parece que no es tiempo para hacerla. Ya la hizo el gobierno. Le diría a Gabriel que esa es una constante en la historia argentina desde los tiempos donde lo denunció Alejandro Olmos ahora, ¿no? Y sí, Alejandro Olmos es un patriota. Su hijo Alejandro Olmos está en un espacio que es deudaargentina.com. Es un espacio que impulsamos nosotros, deudaargentina.com, donde reflexionamos acerca de la deuda externa, por supuesto que desde la Baring Brothers en adelante. Sí, claro. Ahora, hay un punto donde usted recién marcó, bueno, está muy bien privilegiar a la salud, eso fue un acierto del gobierno de Alberto Fernández, pero hay que acompañarlo con medidas económicas. Pero hoy nos encontramos en una particularidad, porque el contagio del coronavirus aumenta, estamos viendo los peores días en ello, también aumentan las muertes, hay provincias que están colapsadas en su sistema de salud, cuando se dijo en aquel entonces que lo que se iba justamente es hacer una cuarentena anticipada para preparar el sistema de salud, y hoy estamos viendo que en algunos lugares eso ya no ocurre, y la economía está devastada y hay mucha gente que tuvo que salir a la calle aún incumpliendo las medidas que el Estado Nacional o el Estado Provincial ha dictaminado, porque no tenía cómo sostenerse, no tenía para comer, tenía que trabajar. Entonces, ¿cómo se equilibra esa situación? Bueno, quizás si no se hubiesen tomado las medidas de precaución y de aislamiento preventivo, esta situación de estrangulamiento de algunos sistemas de salud se hubiese dado... Hubiera sido peor. Con mucha anterioridad. Hay provincias, ciudades, regiones, en donde eso no está ocurriendo precisamente porque se tomó la medida con mucha responsabilidad. Sí. Jujuy es un caso aparte. En Jujuy hay un gobierno cuasi
al borde de la democracia, tiene un poder judicial que cuando asumió el gobernador Morales lo modificó con un decreto, puso 2 diputados de su espacio político, tiene presa a Milagros Salas y a parte de la organización Tupac. Ahora va a ir el presidente a visitarlo, ahora, estos días. Muchos de los militantes del peronismo entendemos que tendría que ir a visitar a Milagros Salas, presa política denunciada por los organismos internacionales. Gabriel, como militante del peronismo, ¿usted siente que este es un gobierno, el de Alberto Fernández, peronista? Se lo pregunto porque en ese mismo lugar donde usted está sentado, el lunes, Guillermo Moreno, que también integró el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: el presidente Alberto Fernández en este camino va al fracaso, y si ese fracaso sucede, que no lo indilguen al peronismo, porque esto es otra cosa, esto es socialdemocracia, esto no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Usted qué piensa? Yo estoy adentro del Frente de Todos, no soy parte del gobierno. Sí. Estoy adentro del Frente de Todos. Guillermo está afuera del Frente de Todos. ¿Es peronista Guillermo? Claro que sí. Sí. Es un compañero. Pero en esta tenemos una mirada distinta. Él está afuera y tiene posiciones muy duras con respecto al gobierno, algunas de las cuales yo comparto. ¿Cuáles, por ejemplo, comparte esas posiciones? Bueno, yo lo he escuchado cuando él subraya que en materia económica todavía no se ve la vitalidad del productivismo. Yo ahí subrayo también junto con Guillermo. Pero yo estoy adentro del Frente de Todos. Creo que este es como dice su nombre, un frente. Sí. En ese frente ampliado de 180 grados, tuvimos la oportunidad de entender esa estrofa de nuestra marcha: todos unidos triunfaremos. Y nos unimos, porque el macrismo fue salvaje con la patria. Entonces había que ganarle al Macri radicalismo. Sí. Cuando Cristina eligió a Alberto Fernández, nadie dudó y todos lo apoyamos. Ahora, hay matices. El Frente Renovador tiene un matiz. A eso iba, digo, unidad de concepción para la unidad de acción. Sí. Hoy no pareciera que hay unidad de concepción, porque por un lado Bernie dice una cosa, por otro lado los movimientos sociales le contestan otra. Hay posturas distintas dentro del mismo espacio político, por ejemplo, con el tema de la toma de tierras. Yo tengo opinión con respecto a las tomas de tierras y quisiera darlas después. Sí. Lo que no hubo en la urgencia del triunfo fue un plan. Ajá. No se construyó un plan. De repente... O sea, el gobierno no tiene un plan hoy. No, pará. El gobierno está gobernando. Sí. Y se gobierna en la coyuntura. Se tapan parches, se hacen cosas, se resuelven situaciones que no estaban previstas. El que no tiene un plan, y ahí está nuestro debe, es el Frente de Todos. Nos unimos, pero sin un plan y sin subrayar las reglas de juego, porque la urgencia era ganémosle a Macri. Por suerte le ganamos a Macri, porque pasar esta situación económica trágica, más el virus horrible, con un gobierno del Macri radicalismo, hubiese sido un suicidio para la patria. Entonces ganamos, pero tenemos dos acciones que todavía no hemos llevado a cabo. El plan, es imprescindible tener un plan. En ese plan hay que incluir, por supuesto, deuda externa, servicios públicos en materia de luz, gas, agua, por supuesto, comercio exterior, por supuesto, ley de servicios de comunicación audiovisual, por supuesto, reforma del Poder Judicial. Ese plan todavía no está elaborado por nuestro frente. El Partido Justicialista, que es el partido madre de todos nosotros, junto con los movimientos sociales, junto con las centrales obreras, junto con sectores académicos, universitarios, trabajadores, todos, mujeres, las mujeres, todos juntos tenemos que elaborar ese plan y presentárselo a nuestro gobierno para que lo active o no de acuerdo a la oportunidad que ahora, él entienda. Esas tensiones no eran indefectibles en un espacio donde conviven. Por ejemplo, los movimientos sociales que han creado un sindicato para personas que están desocupadas y el movimiento obrero tradicional que justamente lo que defiende son los trabajadores. Bueno, pero la situación de la desocupación es una situación de la realidad. Sí. Por supuesto, el peronismo
tiene que resolverlo con industrialización y con trabajo. Sí. Pero para eso necesitamos un plan. Sí. Por eso tiene que incluir el tema de las tarifas de luz, Sí. para que haya producción. Nosotros recibimos del macrismo, más la lavada de cabeza del grupo monopólico Clarín, que no podía ser que pagásemos la luz barata y que había que pagarla en dólares. Ese es un precepto que hasta los que somos perjudicados por tener que pagar la luz en dólares lo repetimos. Bueno, acá hay que revisar esa situación. Sí. Las tarifas no pueden pagarse en dólares porque cuando pasa el agua por el Chocón sale 0 peso. La red interconectada nacional es 0 peso. Entonces, si nosotros revisamos desde el frente de todos, que construyó el triunfo de Alberto Fernández, ¿qué hacemos con las tarifas de la luz y del gas? ¿Cómo lo ponemos al servicio de la producción? ¿Qué hacemos con el comercio exterior? Argentina le da de alimentos a 400 millones de habitantes. Sin embargo, faltan dólares. Bueno, ¿qué hacemos? Pero ¿cuál es el rol del Estado con respecto al comercio exterior? Si los puertos están en manos de Cargill, de Dreyfus, de Bush, de todas las cerealeras, Vicentín incluso. Entonces, el gobierno va por Vicentín, pero al no estar el plan del comercio exterior, Después retrocede. es la cumbia de Vicentín, 2 pasitos adelante, 1 pasito para atrás. Ahora, ¿eso no cree que configuran señales inequívocas justamente de aquellos que puedan pensar en genuinamente invertir en la Argentina? Ese tipo de idas y vueltas, algunas regulaciones recientes, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones también, ¿no cree que pueden generar, digamos, esta duda aquel que dice, bueno, voy a la Argentina porque hay un clima de negocios, Sí, pero aún con la regulación del Estado, pero hay un clima de negocios y reglas claras? Yo, Sebastián, creo que son dos temas distintos. Ujú. Porque el dinero que tienen los argentinos en el exterior es infernal. Son casi 300.000 millones de dólares que tienen los argentinos en el exterior. Argentinos, criollos, nacidos en este suelo, en esta bendita Pero para eso hay que patria. darle condiciones para Entonces, traerlos. no hay inversiones del extranjero, porque realmente Bueno, inversiones del extranjero son muy pocas en la historia de los 200 años pero de vida de nuestra patria. a ver, ¿cómo convencemos a los argentinos que tienen esos 300.000 millones de dólares afuera para que vengan a la Argentina en alguna labor productiva y mañana no le cambien las reglas del juego? Bueno. Recién tocamos el tema de las tomas, por ejemplo, ¿no? No, pero pará, déjame contestarte de eso. Es que me vas abriendo ventanas y yo me Son me re embalo. lindas todas las ventanas porque estaría bueno tener el tiempo y poder desarrollarlas. Pero la fuga del dinero de los argentinos que tienen en el exterior está íntimamente ligado a la deuda. Entonces nosotros sospechamos que esa deuda es una deuda odiosa e ilegítima, porque no hay una placa acá en La Matanza que diga esta escuela se construyó con dinero de la deuda externa, ni de esta, ni la de Martínez Dios, ni la de ¿cómo se llamaba? Norberto de la Riestra, ministro de Economía del año 1862, que también pidió una fortuna en dólares, ni la de la Barimbrad. Esta escuela, este puerto, este camino, esta alcantarilla. No hay nada que se haya hecho con dinero de la deuda, todo fuga. Y eso nos hace sospechar que quienes contrajeron la deuda están de los dos lados del mostrador. Por eso nosotros pedíamos que se investigue quiénes son los tenedores de esos bonos antes de ir a negociar. Y la negociación, o sea, a nosotros no nos hace pegar un portazo como Guillermo que se va del gobierno, que no quiere saber nada con este gobierno. Nosotros queremos cambiar las cosas desde adentro. En esto nos sentimos como los sacerdotes del tercer mundo en la década del 70. Estaba Monseñor Aramburu en el episcopado y no los representaba, pero ellos no se iban de la iglesia. Nosotros no nos vamos, por supuesto, del peronismo, no, como tampoco Guillermo se va, no nos vamos del peronismo, pero tampoco nos vamos del frente que nos dio este triunfo, entendiendo que es un frente plural, pero no nos quedamos con nada atragantado en la garganta por decir. ¿Se sienten escuchados dentro del Frente de Todos? No, no. Pero la tecnología, el WhatsApp, el Zoom, los tweets, donde nosotros opinamos y opinamos. Y lo que nosotros pensamos, sí tenemos un decálogo en Compromiso Federal, todo el mundo le llega. Ahora, ¿hay una mesa de construcción política donde debatir el plan de gobierno? No. Nosotros queremos que exista. Y ahí le reclamamos al Partido Justicialista, nuestro partido madre,
como columna vertebral que convoque a todos los sectores para que podamos discutir. Gabriel, quiero sumar también a nuestro compañero Andrés Klipan. Andrés, tenés una pregunta para Gabriel. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mariotto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, un gusto hablar con usted. La pregunta tiene dos formulaciones dentro de la misma, lo había mencionado usted inclusive. La opinión sobre la toma de tierras, que la verdad que es más importante de lo que uno, cuando ves los expedientes, la cantidad de tierras usurpadas en el conurbano bonaerense es más importante de la que uno quería. Eso por un lado. Y por el otro, que está íntimamente vinculado, ayer la verdad que vi algo que uno que recorre los pasillos del poder lo escucha, pero nunca públicamente como ayer, cuando dos funcionarios del gobierno, Sergio Berni de la provincia de Buenos Aires y el Chino Navarro, que trabaja en la jefatura de gabinete, comenzaron a discutir entre ellos porque Berni dijo, bueno, atrás de las usurpaciones está el movimiento Evita y Navarro diciéndole, bueno, demostrámelo, vamos a la justicia. Terrible, públicamente por un canal de televisión. Sí, feo. Una situación fea. Yo no la vi en vivo, la vi hoy en la web. Feo. Pero a mí me gustaría abordar el origen de este problema. Es un origen de mucho tiempo, no lo hemos resuelto. Yo fui vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, tocaba la campanita, pero participaba. No lo hemos resuelto, o sea, me incluyo. Pero hay un derecho que es muy importante y que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la propiedad privada. Y hay otro derecho que también está en nuestra Constitución, que es muy importante, que es el acceso a una vivienda digna. Sí. Y a veces, en este caso, como en otros, colisionan esos dos derechos. ¿Por qué colisionan esos dos derechos? Porque hace años que la planificación urbana en la Argentina, en muchas provincias argentinas, en otras no, ahora voy a dar ejemplos, y en la provincia de Buenos Aires, la planificación urbana las hacen las inmobiliarias. Y cuando la planificación urbana las hacen las inmobiliarias, el derecho a la vivienda no se considera. Y los ciudadanos, las ciudadanas, los chiquitos, con este frío, quedan condenados a vivir en las orillas de los arroyos y de los riachos y en las vías con las casillas. Y arriba de los basurales. Pero digo, entonces, detrás de estas tomas también, de algunas, no digo tomas, pero algunas me consta porque leí la causa como la de Guernica, hay vivos atrás también, no, que vivos se abusan de las necesidades. Vivos sobran. Furbos, decía Roberto Arlt, tomando un concepto italiano. El furbo, el vivillo, hay en todos lados. Pero también hay un problema, existe ese problema. ¿A usted le parece que el señor, la señora, el niño que está hoy en Guernica con este frío está disfrutando? Está frente a una tragedia social. Entonces, el Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales tienen que planificar el desarrollo urbano, accediendo a la tierra a aquellos que no tienen la posibilidad de tener su vivienda propia. Gabriel... Pasó, esto no es un aviso sonso, pero realmente pasó en San Luis. La Punta era un páramo, un campo. Hicieron una ciudad, llevaron los servicios de agua, los servicios de gas, los servicios de luz, y ahí hay una ciudad. Juana Coslay es una ciudad, sectores medios altos, hay casas sociales. Era un páramo, pero hay una planificación. A mí me asusta cuando nuestro presidente, Alberto Fernández, presidente por el cual yo doy la vida por este gobierno, pero dice que no hay plan. Me asusta porque desde el peronismo nosotros los planes quinquenales, los libros de los planes quinquenales los hemos estudiado desde pibe. Entonces, tiene que haber un plan para que no entren en colisión los derechos a la propiedad privada ni los derechos a la vivienda. Y si eso existiera, por supuesto las pulseadas entre dos funcionarios con vocación de política electoralista, politiquería electoralista, no se daría públicamente, sino que se estaría discutiendo
si entre la Ruta 6 y la Ruta 41, donde tenemos tanta tierra, se pueden urbanizar los barrios para que vivan las chicas y los chicos de nuestra patria. Gabriel, quiero compartir, y ya lo vamos a hacer, una serie de placas con una encuesta reciente de Sergio Bernstein. Pero antes de ello, le quería hacer una pregunta porque usted hizo referencia a su tiempo como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y yo recuerdo que en aquel momento, ahora ya vemos las placas. Bueno, veamos las placas primero y después le hago la pregunta. Aquí vemos el ranking de competitividad en el 2020 que ha elaborado esta encuestadora, o que ha tomado como dato esta encuestadora, donde la Argentina, en ese ranking está solo por encima de Venezuela. Es decir, la Argentina se ubicó en el puesto 62 entre 63 países, solo superado por Venezuela. ¿Qué señal es esto para la Argentina y para el mundo? Para mí sería muy fácil decir que yo describo de las encuestas, pero la situación es fea, es mala. Entonces yo no sé si se ajusta o no al detalle, pero no quiero esquivarle el bulto a la problemática. Nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigma, definitivamente. La economía clásica de orden neoliberal, nosotros decimos el capital financiero, el imperio, los gorilas, los yanquis, todo eso junto. Todo eso nos ha llevado a una situación de extrema pobreza y de falta de horizonte y de cero desarrollo. Bueno, esta tercera guerra mundial, que es el virus, nos tiene que poner frente a un cambio de paradigma donde el Estado Nacional y el sector privado apueste a la industria de la vida. Una industria que tiene que ver, por supuesto, con el mundo digital. Esta empresa es un ejemplo. Mundo digital, todo un desarrollo maravilloso. Hemos crecido de marzo a hoy lo que nunca se había crecido, y está pensado y advertido que de aquí a diciembre creceremos el triple. ¿Y no se le puso un pie en la cabeza a ese desarrollo con este decreto que firmó el presidente? Este decreto de declarar servicio público el cable y la telefonía e internet, me parece que persigue un objetivo muy pequeño, que es bajar las tarifas. Pero el objetivo es muy pequeño y la distorsión que va a provocar en el sector es muy grande. Claro. Pero el mundo digital necesita desarrollarse plenamente. Lo mismo que todo el tema de la industria de la salud. Se le puede dar subsidio a una compañía aeronáutica, pero si esta no se reconvierte en hacer respiradores, también va al fracaso. Entonces, hay un cambio de paradigma, sobre todo en la industria de la alimentación. La Argentina produce para 400 millones de habitantes, decíamos. Entonces, la industria de la ecología, la industria de la educación, todo ese cambio de paradigma, si viviera el general Perón, ya lo estaría impulsando. Compartamos la segunda placa que quería comentar también con usted y con nuestros televidentes, por supuesto. Vamos a ver la siguiente placa. Tenemos, en este caso, el índice de lo que se considera la libertad económica. ¿Qué países tienen más o menos libertad económica? Esto quizá está incluso hasta referido con lo que recién planteábamos del decreto firmado por el presidente de la República. Argentina está en rojo, y entre los 180 países evaluados, Argentina se ubicó 149, es decir, está considerado, al menos en esta fuente, un país con muy poca libertad económica. Hay que entender cuando se habla de libertad económica y a qué se refiere, ¿no? Bueno, nosotros venimos de una filosofía política que tiene como precepto una patria justa, socialmente, libre económicamente y soberana políticamente. Hoy el mundo no tiene la posibilidad de tener el libre comercio que tanto anhela los países centrales, porque las fronteras están cerradas. Y aquí por eso nosotros entendemos, digo nosotros, el espacio de compromiso federal adentro del Frente de Todos, entendemos que hay que planificar la economía y que se sale con una economía de guerra, que ya no produce, como después de la Segunda Guerra Mundial, cañones, sino que tiene que producir respiradores y tiene que producir todos los aspectos de la integración del mundo digital para que haya inclusión digital. Ahí vinculamos lo de libre con lo de justicia social. La inequidad en el acceso a la web, a internet, al mundo digital es gravísima. Entonces, entendemos que es imprescindible ese cambio de paradigma. Aprovechar las condiciones objetivas de un mundo que anda a los tumbos
y desde la Argentina y desde la región proponer con nuestra inteligencia, con nuestra ciencia y sobre todo con nuestros recursos ese cambio de paradigma. Veamos la siguiente placa, a ver qué tenemos sobre la imagen incluso también del gobierno y del presidente Alberto Fernández. En este caso, los 10 temas que más preocupan a los argentinos. Fíjense ustedes cómo cambió el orden, ¿no? Hace unos meses veíamos que la mayor preocupación era el coronavirus, contagiarse de COVID-19, y hoy aparecen en esta encuesta de Berestein.com, inflación en el 69, inseguridad y delincuencia 68. Bueno, a ver, es una problemática que claramente no lo ha resuelto ni este gobierno ni tampoco el gobierno anterior. La inflación, la economía y el tema de seguridad, que es un tema que parece complicarse cada día más. Es una situación muy dura porque al agravarse la situación económica, por supuesto, se agrava la situación de los temas de seguridad. Es una situación que hay que resolver. Sí. Está todo ligado con todo, íntimamente ligado a esa deuda odiosa y a un poder judicial que hay que reformular. Pero por eso el cambio de paradigma se hace imprescindible. Esto no se puede echar mano a recursos clásicos y conocidos para salir de esta situación de oprobio que estamos atravesando. Y quiero compartir la última con usted y con nuestros televidentes, que es sobre la imagen del presidente Alberto Fernández. Yo se lo planteaba en el comienzo de la entrevista. Una imagen del presidente muy alta en el comienzo de la cuarentena, cuando se tomaron aquellas primeras medidas, y hubo una imagen entre la negativa y la positiva que efectivamente van confluyendo. Es decir, cae la imagen positiva de Alberto Fernández, crece la imagen negativa, prácticamente se ubica en el mismo nivel, es decir, tanto imagen negativa como positiva. De hecho, ya hay en esta encuesta algo más de imagen negativa sobre la imagen positiva del presidente. ¿A qué le atribuye usted, Gabriel Mariotto, esta situación de la imagen del presidente, más allá de poder coincidir o no con las encuestas o con esta encuesta en particular? Pero claramente no es solo ver el que lo muestra, sino ya hay varias encuestas que están dando esta particularidad. Sí, a mí me importa mucho el proyecto político. Alberto Fernández es el presidente de la nación y encara a ese proyecto político. Creo que hay que ayudarlo, hay que ayudar a que el proyecto político lo dote de reflexión y de ideas para que el presidente pueda echar mano a esas ideas. Cuando él dice que no hay plan, no es culpa de él, es culpa de este frente que formamos todos y que no ha producido ese plan. Y bueno, a veces acierta y sube. Esas imágenes están muy vinculadas también a los medios monopólicos. Sí. Porque el medio monopólico es durísimo con la generación de opinión. Entonces, determinada medida, determinada Pero los medios forma, monopólicos también estaban cuando tenían la imagen muy alta, ¿no? Pero quizá esos medios lo suben y después lo tiran al barranco. Tengo una más que es sobre los dirigentes políticos y su posicionamiento, más allá de la imagen en particular del presidente Alberto Fernández, porque esta también es una discusión que por estos días se ha dado y mucho, se ha hablado de la representación y de lo que puede pasar en el futuro si la situación de la Argentina quizás sigue en este rumbo. Fíjense ustedes que hoy el dirigente con, al menos en esta encuesta, con mejor imagen, o por lo menos en el diferencial entre positiva y negativa, es Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal después, y en tercer lugar aparece Alberto Fernández, abajo Patricia Bullrich, el ministro de Economía, en este caso Elisa Carrió, Diego Santilli y Inés González García. A ver, si vemos, los dos primeros son dirigentes de la oposición. El presidente en tercer lugar y después aparece también otra dirigente de la oposición. Sí, pero ahí sí donde aparece el interés de quien genera la encuesta. Yo ahí sí no creo. Yo tengo una formación en comunicación y por los años 84 un profesor, un gran profesor de semiología, Raúl Barreiro, le hacía las encuestas a candidatos a gobernadores en el interior y mientras corregía los exámenes cambiaba los números de las encuestas. Entonces, no, yo ahí yo... Pero no cree que no creo. En este contexto, por algunas determinaciones, Larreta sale en algún punto hasta con menos costo político que el que paga Alberto Fernández o que el que paga Kicillof? Mira, la situación es tan dura que me parece que andar especulando, si ganaste un puntito más, un puntito menos, de acuerdo al formato televisivo de una conferencia de prensa, me parece que es horrible. Porque acá estamos frente a una situación que hay que abordar, ponerle el pecho y resolverla. ¿Y no es esto una señal para pensar en esto que recién nos planteaba? Es decir, si no tenemos plan,
¿Es posible que estos dirigentes de la oposición puedan seguir creciendo en los No, números? porque la oposición nos dejó este desastre. Todos esos dirigentes que estaban ahí ponderados por la encuesta son responsables de la pérdida del trabajo, de la marginación, de la deuda, del proyecto de país de especulación y fuga del macrismo, del 80% de tasas de interés para la timba financiera. Entonces, no. Quiero hacerle... Vos podés caer más simpático, menos simpático, te puede ir un poquito mejor en la ponderación de mi vieja, que lo ve, ay, viste, qué bien que estuvo tal. Pero acá está una situación que está la patria, la vida, muy cortita, la sociedad. Quiero hacerle la última pregunta muy cortita, y es la siguiente. Usted fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando se lo eligió vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en aquel tiempo decían, va a ser el comisario político de Daniel Scioli. Le pregunto, ¿quién conduce hoy la política de la República Argentina del oficialismo? ¿Alberto Fernández o la vicepresidenta Cristina Kirchner? Yo no lo sé. No hablo con el presidente y no hablo con la presidenta. No lo sé. Por las medidas café con leche que toma este gobierno, por las medidas tibias, me parece que conduce Fernández. ¿Y el rol de Cristina cuál es? Bueno, es un rol importante donde ella hizo el desarrollo para el triunfo electoral. Sin esa visión estratégica de Cristina, quizás hoy estaríamos en una situación trágica con otro gobierno del Macri radicalismo. Entonces, pero nadie le puede exigir a Cristina que haga lo que no tiene ganas de hacer en este momento. Yo no pido permiso para opinar. Mi línea histórica a la hora de abordar los temas es 17 de octubre, Perón, Evita, resistencia peronista, 30.000 compañeros desaparecidos, gobierno de Néstor y de Cristina. Y pienso desde ahí. Entonces, yo me siento peronista, lo soy, me siento un kirchnerista natural, porque lo soy, pero no pido permiso para opinar y ayudo a mi conducción política opinando las cosas que creo que hay que llevar a cabo. Ahora sí, la última. Usted fue presidente del CONFER, antes de ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Algo de eso lo hablamos en la entrevista. Pero puntualmente, si tuviera que definir y dar su opinión sobre el decreto 690 de telecomunicaciones, ¿qué diría, en base a su experiencia, Gabriel Mariotto? Bueno, por supuesto que el monopolio está vivito y coleando. El monopolio Clarín goza de buena salud. Ayer el presidente fue y habló mal de la ley, de la democracia que impulsó Néstor Kirchner. Alberto dice que Néstor Kirchner es su líder político, la impulsó Néstor y Cristina como presidente la envió al Ejecutivo, se discutió en foros en todo el país, se votó en el Congreso y la Corte, aún con 300 cautelares en contra, la declaró constitucional. O sea, esa ley que para Alberto Fernández es mala, también fue mala para Macri porque el primer decreto de Macri fue voltear los aspectos del monopolio. Entonces, yo creo que el monopolio sigue vivito y coleando. Macri aparte hizo un decreto donde fusionó Cablevisión con Telecom. Y sacó el cable, el Telecentro, Cablevisión, el cable de las cooperativas, lo puso en la ley de telefonía. Entonces, ese decreto que se firmó ahora, nada dice sobre esa atrocidad que hizo Macri. Y ahí no hay una destrucción en ese decreto de, por ejemplo, 1.200 familias que tienen pequeños emprendimientos de estas características. Las 1.200 familias que llevan adelante el sistema de distribución de señales de cable van a quedar expuestas a que el monopolio las absorba como las ha absorbido cuando tenían el poder del contenido del fútbol. Sí. Este decreto tiene elementos colaterales muy, pero muy graves y el único sentido que le encuentro es que no aumente la tarifa. Pero para eso hay otras medidas que puede llevar adelante la Secretaría de Comercio y que no aumente la tarifa. Gabriel Mariotto, ha sido muy amable de estar con nosotros esta noche. A vos, Sebastián, muchísimas gracias. Muchas A gracias, vos y a todos los compañeros del canal.